Paz de Cristo, mis amados hermanos, amigos y todo el pueblo que por este medio nos van a estar mirando. Praise the Lord, brothers and sisters, friends, family, and everybody that's watching us live. Es un privilegio para nosotros llegar hasta su casa por este medio para traer el mensaje de la palabra de Dios. It is a privilege to us to be able to use this means to bring the Word of God to your homes. Vamos a abrir nuestra Biblia, todos aquellos que tengan su Biblia a la mano. Vamos a abrir nuestra Biblia en Daniel capítulo 12, versículo 2. I'm going to ask, if you have your Bible handy there, we're going to ask that you go to the book of Daniel, chapter 12, verse 2. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Book of Daniel, chapter 12, verse 2, New King James Version says this: and many of those who sleep in the dust of the earth shall awake, some to everlasting life, and some to shame and everlasting contempt. Este versículo nos habla de la resurrección de justos e injustos. This text here speaks about the resurrection of the just and the unjust. ¿Y qué podemos decir en este día de todos aquellos que ya partieron de este mundo a causa del COVID-19? And what can we say about today about the people that have passed due to the COVID-2019? La mortandad en este tiempo ha incrementado a cientos y a miles de personas que han sido víctimas de este virus a nivel mundial. And the death rate has gone up to the hundreds of thousands due to this worldwide virus. Nos podemos hacer esta pregunta: ¿se irían seguros a dónde van a pasar la eternidad? O más, ¿estarían seguros de que algún día van a resucitar? And can we ask ourselves this question? Are we sure that they may have known where they're going for everlasting life, or are they going with the Lord? Estamos terminando una semana que conocemos como la semana de Pascua, la semana mayor o la semana santa. We're about to finish a week. In other words, you can call it the Great Week, week of Easter, Resurrection Week. El domingo, hoy hace 8 días, comenzó esta semana con la entrada triunfal del Señor a Jerusalén, mejor conocido como este domingo, el Día de Ramos. So, about 8 days ago, last Sunday, it started as the triumphal entrance in Jerusalem. El lunes, Jesús maldice a la higuera estéril cuando va de paso por no encontrar fruto en ella. And on Monday, Jesus curses the sterile fig tree for not finding any fruits in it. El martes, el Señor les habla de la parábola de los 2 hijos, donde el Señor les da órdenes de trabajar en la viña. And on Tuesday, there's a parable of the 2 sons where the father gives them orders to work in the vineyard. Uno dice que sí y el otro dice que no. Y el que dijo que no es el que fue a trabajar en la viña del Señor. And out of the 2 sons, one of them says, yes, they'll work. The other one says, no, I won't work. Esto quiere decir que el Señor los estaba preparando para lo que venía a acontecer después. And the one that said no is the one that went to work. And this means that the Father was preparing them for what was to come. Porque al siguiente día, el miércoles, el Señor les anuncia la muerte a sus discípulos, su muerte. And the Lord uses this parable for the next day, on Wednesday, where Jesus announces his death to his disciples. El jueves, la agonía de Jesús y la traición del apóstol Judas en el Getsemaní. And on Thursday, we see the agony of Jesus and the treason of Judas in the Gethsemane. El viernes ya es presentado ante el gobernador Poncio Pilato, el cual se lava las manos. And on Friday, Jesus is presented to the governor
Pilate where he washes his hands. Ese día es el que marca la historia del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. And on that day, the sacrifice of Jesus is marked. El sábado, este día, la Biblia no nos da una explicación, no dice nada del sábado, y sabemos que es un día el cual es luto para ese tiempo, para todos los judíos. Era un día de luto el sábado. Then we get to the Saturday, and this day the Bible doesn't really specify anything, but for us, as we know it in those times, is a day of mourning. Y así es que llegamos hasta este día de hoy, el día de resurrección, And that's how we get to this day, the day of resurrection, o la Pascua. or Easter. Bien, de ahí es donde quiero enseñar la palabra de Dios conforme a las Santas Escrituras. And good. That's where we want to start off and want to preach according to the scriptures. En Lucas capítulo 24 del versículo 1 al 5, If we go to our Bibles, the book of Luke, chapter 24, verse 1 through 5. dice la palabra de Dios así: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? New King James Version says this. On the first day of the week, early in the morning, they came to the tomb bringing the aromatic spices they had prepared, and some other women with them. And they found the stone of the grave removed. And going in, they did not find the body of the Lord Jesus. And it came to pass that being they perplexed by this, behold, two men stood by them in shining garments. And then they were afraid and lowered their faces to the ground. They said to them, why are you looking for the living among the dead? Amén. Amen. Le voy a pedir a mi hermano Adrián que nos dirija en oración para que sea Dios quien nos dé la revelación y el entendimiento de esta palabra. We're going to bow down our heads now to pray so God can reveal the meaning of this word in Jesus' name. Father, we want to thank you in this moment. We just want to give you praise and honor and worship, Jesus, because it was you that made that sacrifice. It was you, God, that came down to reveal to us who you were, to free us from our sins and our bondage. Jesus, thank you for your word. Thank you for allowing us to be here for this opportunity. Reveal to us the word. Reveal Amen. to us, Jesus, the mysteries. And let your word penetrate our hearts, our souls, and our minds. And those that are reaching out, that are hearing, that are listening to this word, let them be perplexed by your word and let them be astonished by who you are. In Jesus' name. Amén. Hermanos, paz de Cristo. Praise the Lord. Estamos ante la historia más hermosa de la vida del Señor Jesús que desafía nuestra fe. We are before the most beautiful story of the life of the Lord Jesus, which challenges us on our faith. En este día no podemos dejar de reflexionar sobre un acontecimiento histórico que ocurrió hace más de 2000 años. On this day, we cannot stop reflecting on a historical event that occurred more than 2,000 years ago. Esto cambió para siempre el significado de la muerte para muchos. But which forever changed the meaning of death for many. No es fácil hablar de la resurrección, sobre todo si intentamos analizar desde el razonamiento humano. It's not easy to speak of the resurrection, especially if we try to analyze it from a human reasoning. Las Escrituras nos dice que aquel día primero de la semana, o sea, el domingo, un día como hoy, The scriptures tell us that on the first day of the week, which is a Sunday, like a day today,
Algunas mujeres fueron temprano, muy de mañana, al sepulcro para ofrecer los últimos tributos de amor a quien tanto les había dado. On that Sunday, some women went early to the grave to offer their last tributes of love to whom they had given so much. Pero en lugar de Jesús se encuentran con dos mensajeros que les dan una buena noticia y les hace recordar lo que Jesús ya había anticipado acerca de la resurrección. But instead of finding Jesus, they meet two messengers who give them good news and remind them of what Jesus had already anticipated about the resurrection. Y además de la confirmación de que Jesús ya no estaba más ahí porque había resucitado, ellos les estaban dando una buena noticia. Also, on the confirmation that Jesus was no longer there because he had risen, the messengers were giving them good news. Estas mujeres, al igual que los apóstoles, vieron el sufrimiento del Maestro, vieron el sacrificio, la muerte, la sepultura, y ahora que se encuentran enfrente en la tumba y no encontrar a su Maestro. ¡Qué maravilla! And these women, they were also amazed because they also saw the things that Jesus did with their disciples as well. And for them not to find Jesus there, it's amazing. ¿Qué sentimiento habrá producido esta noticia en aquellas mujeres? What feeling did this news produce in this woman? ¿Asombro? ¿Sorpresa? ¿Fascinación? ¿Excitación? ¿Esperanza? No lo sabemos. Perhaps there was amazement, surprise, fascination, excitement, perhaps hope. We don't know. Lo que sí sabemos es que según este relato, no callaron, sino que regresaron para compartir esta noticia con el resto de los discípulos. What we do know is that they did not keep quiet. They had the need to tell of what they saw. Tuvieron la necesidad de contar lo que vieron y oyeron y se convierten así en las primeras evangelizadoras. And this leads them, after what they've seen, what they've heard, they go and tell people. And this turns them into the first evangelizers. Testigos de un hecho único que nos llena de esperanza, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Evangelists and witnesses to a unique event that fills us with hope on the resurrection of our Lord Jesus Christ. Es verdad que la fe vendría con el tiempo, con el soplo del Espíritu Santo. It is true that faith would come with time, with the breath of the Holy Ghost. El evangelista Mateo nos las muestra a estas mujeres huyendo despavoridas. But the evangelist Matthew does not show them the women fleeing in terror. Nos muestra unas mujeres valientes y decididas, He shows us women that are brave and determined. muy gozosas sobre algo que les competía y no podían quedarse calladas. And it shows them very joyous about something that competed them and they could not remain silent. Porque la experiencia, hermanos, de saber que nuestro Jesús, nuestro Cristo, hermanos, vive, no podemos quedar callados. And experiencing something like that where our Lord Jesus is not dead is something that we can't explain. Quien ha recibido, hermanos, esta revelación, hermanos, de la resurrección, hermanos, tenemos la esperanza, hermanos, de que un día resucitaremos con el Señor Jesucristo para estar en gloria. And when we see this, anybody that sees this revelation has the hope that one day we will be in glory with Him. Por eso Mateo 28:8 dice, entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos, y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, hermanos, sucedió algo tremendo. Matthew 28:8, New King James Version. Then they, leaving the grave with fear and great joy, ran to give the news to their disciples. And while they were going to give the news to the disciples, something great happened. Algo, hermanos, que llenó su vida de esperanza. Something that filled their lives with hope. Ya no estaban tristes como cuando estaban viendo al Señor colgado en aquella cruz. They were no longer mourning as they saw the Lord Jesus hung up on the Ya no cross. estaban llorando. They were no longer crying. Ya no estaban conmovidas. They weren't moved in mourning. Había
un sentimiento de gozo, de alegría, There was a sense of joy and happiness. porque Él les había dicho que resucitaría. Because Lord said that He would Y lo estaban resurrect. comprobando, And He was proving that. que el Señor no miente, That the Lord never que las lies. promesas del Señor se cumplen. That God's promises Y always are hoy en esta fulfilled. mañana, And this morning, hoy quiero decirte, mi hermano, mi I hermana, want to tell you, brother and amigo, sister, amiga, friends, tú que estás allá de atrás de aquella you are cámara, behind the camera. el que cree en Cristo, He who believes in dice su Christ. palabra, que aunque esté muerto, vivirá. The word says, even though you are dead, you will live. Porque Dios es un Dios de vivos y no de muertos. Because God is a God of the living and not of the dead. Esa es la esperanza que tenemos nosotros los cristianos. And that is the hope that we have as Christians. Sin embargo, aquella formidable noticia no generó la reacción esperada. That news didn't generate the anticipation that we were expecting. Para mucha gente era una locura. For many people, this was something crazy. Era una habladuría de mujeres, tal vez. It was just a speaking of women. Era una noticia demasiado hermosa para ser verdad. It was news that was too beautiful to be true. Como hasta hoy en día mucha gente no cree, mucha gente dice, una vez muerto se acabó todo, y es mentira del diablo. And it's like people today that believe that once somebody dies, when something's dead, it's over. But that's a lie from the devil. Mucha gente quiere verificar, mucha gente lo quiere confirmar. People want to verify this. They want to confirm this news. El apóstol Tomás más tarde, hermanos, tuvo que ver para creer. And Thomas, later on, he had to go for himself to prove this was true. Es por eso que Pedro corre, aquel Pedro quien todavía le pesaba la culpa de la negación, corre al sepulcro para confirmar esta verdad. And that's why Peter, he runs, that Peter that had that bearing of denying Jesus, he still runs because of this news. Todavía Pedro estaba conmovido porque él lo había entregado, se sentía culpable. And Peter still felt that guilt. He felt agony because he was the one that turned Y it cuando over. le llega la noticia, él quiere ser el primero en verificar que verdaderamente el Señor había resucitado, para así de alguna manera sentirse feliz de que el Señor había cumplido su promesa. And Peter wanted to be the first one to see and really know, because Jesus had told him he would resurrect. He wanted to prove this to himself. La escritura dice que Pedro, al comprobar que el sepulcro estaba vacío, se quedó admirado, maravillado. The text says that when Peter saw that tomb was empty, he was amazed. Pero eso no lo convirtió todavía en un predicador. But that still did not make him a preacher yet. El hecho de que Jesús no estaba allí no generó fe todavía. The fact that Jesus was not there did not generate faith. Al menos no la fe entendida como algo dinámico, algo que se pone en movimiento, una fe que se activa. At least a faith that's understood as something dynamic, that's set in motion, an activation of faith. Al contrario, el relato de Lucas muestra a las mujeres aterrorizadas huyendo del sepulcro. Tampoco las apariciones posteriores del resucitado tampoco despiertan fe. But on the contrary, Luke's story shows a terrified women fleeing from the grave, nor do the subsequent appearances of the risen one awaken faith. Y es que, hermanos, la verdad que cuando alguien nos presenta a Jesucristo, hermanos, es una esperanza que nos dan, hermanos, pero la fe se activa cuando tú empiezas a caminar con Dios. And when someone tells us about Jesus, they introduce us to Jesus, there's no faith activated. That's activated when you start walking with God. Cuando te presentan a Jesucristo, que Él es el sanador, que Él es el proveedor, que Él es el consejero, se oye bien, se siente bien. When someone introduces us to Jesus as the provider, the counselor, the advisor, everything feels great. Pero la fe, hermanos, se activa cuando tú caminas con Jesús dentro de ti. But faith is activated when you start to really walk with Jesus within your heart. Porque esto te va a llevar, hermanos, a ir comprobando que lo que Jesús dice se cumple. Because this is going to prove that what Jesus has said will be fulfilled. En los versículos 36 y 37 de Lucas
se les ve asustados a estos hombres que tenían dudas todavía en su corazón. In verse 36 and 37 in Luke, you see that these men are scared with doubts in their hearts. They did not quite believe it. No podían creerlo todavía, They could just not believe it. ya que sentían una mezcla de alegría, de asombro, de espanto. Se cruzaron los sentimientos. They couldn't believe this because they had a mixture of feelings of joy and wonder. La palabra de Dios dice en Lucas 24, 36, 37, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, de lo que había pasado con Jesús, se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. In Luke chapter 24, 36 through 37, we're going to recap here. While they were still talking about these things, Jesus stood in their midst and said, peace to you. But they were terrified and frightened and supposed they had seen a spirit. Estaban atrincherados en una casa. And they were perplexed in the house. They were scared. Estaban asustados, estaban de alguna manera atemorizados. They were terrorized in a way. Pero se presenta el maestro y le dice, paz a vosotros. And the master comes to them and presents himself and says, peace to you. Yo no soy un espíritu. I am not a spirit. Yo soy el mismo Señor Jesucristo. I am the one Jesus. El mismo que estuvo con ustedes y comía y dormía con ustedes. The one that was with you, that slept and ate with you. Es más, para demostrarles que soy el que tienen de comer. And then he said, if to prove to you that I'm real, what do you guys have to Y eat? dice la palabra de Dios que le sirvieron un pez y un panal de miel. Le dieron una buena comida. And in the verse later on, it says that they served him a fish and honey bread. Oh, hermanos, así es nuestro Dios. That's how our Lord is. No solamente se muestra como el Salvador, no solamente se muestra como el Consolador, sino se muestra como un compañero, un amigo. Not only does he present himself as a savior, as a counselor, but he presents himself as a friend. Y es por eso que al llegar el día de Pentecostés, And that is whenever we reach the day of the Pentecost, con la acción del Espíritu Santo, comienza un movimiento que no tiene límites, no tiene fronteras. and on the day of the Pentecost, with the action of the Holy Ghost, a movement begins with no limits, no borders. El Espíritu Santo llegó como un viento que no se detiene. The Holy Ghost came upon them like a wind that does not stop. El Espíritu Santo sopla constantemente. The Holy Ghost blows constantly, A veces con fuerza, a veces con una brisa suave. and sometimes with force and sometimes as a gentle breeze. Y fue el mismo apóstol Pedro que después de recibir el Espíritu Santo, en medio de la burla y de algunos, fue quien se puso de pie para decir: And it was the same Peter who, after receiving the Holy Ghost, in the midst of ridicule of some, stood up to say with a loud voice, con una voz fuerte, una convicción, que a este Jesús, a quien entregaron, a quien ustedes mataron y crucificaron, Dios lo resucitó, librándolo de la muerte. and he said this with a loud voice, fearful voice, with a conviction over him. He said, this Jesus whom they've delivered and they killed and crucified, is God raised him from the dead and freeing him. Aquel Pedro atemorizado, That Peter that was terrorized ahora se pone en pie. now stands up. En Hechos capítulo 2, versículo And we 14. see in Acts 2:14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Acts chapter 2, verse 14, New King James Version. Then Peter said, rising and with his feet, with the 11, raised his voice and spoke to them, saying, Jewish men, and all you who live in Jerusalem, this is well known to you, and hear my words. El mensaje de Pedro, hermanos, Peter's message habla de la resurrección. speaks of the resurrection. Y ese mensaje, hermanos, hasta el día de hoy, And that message, even up to today, sigue vigente, still stands.
sigue vigente. It still stands. La resurrección es real. Resurrection is real. Hoy, hermanos, podemos entender y predicar con certeza que Cristo vive, Today we can preach and we can say with a certainty that Jesus lives. que Cristo resucitó de entre los muertos. That Jesus was raised among the dead. Quiero decir algo. I want to say something. Hoy, Today, por primera vez en la historia del cristianismo, for the first time in the history of Christianity, no podemos celebrar la Pascua. we cannot celebrate Easter. No podemos celebrar la resurrección. We cannot celebrate the resurrection. Todos juntos como cuerpo de Cristo. At least all together like the Todos body of juntos Christ. en la iglesia. Everyone together in the church. Eso me da mucha tristeza. And that saddens me. Pero esto es plan de But Dios. this is the plan of God. Dios quiere ver una iglesia God wants to see a church que cree en la that resurrección, believes in resurrection. que no necesita estar en un grupo, That doesn't need to be in a no group. necesita estar en cuatro That paredes, doesn't need to be around four walls. que eso del parque, de eso de los juegos, eso de la diversión, Everything like parks, fun, and entertainment. es un pretexto It's just all a pretext que estamos celebrando la resurrección de Cristo. that we are celebrating the resurrection of Como se Jesus. debe celebrar la resurrección, Like we should celebrate the resurrection. es hablar de la resurrección, It's to speak of the resurrection. enseñar de la resurrección, It's to teach of resurrection. creer en la resurrección. It's to believe in the resurrection. Y por primera vez en la historia del cristianismo, And for the first time in the history of Christianity, estamos en nuestras casas we are at home. y debemos enseñar a nuestros We hijos should be teaching our children que Cristo resucitó, that Jesus resurrected. que no tenemos que irlo a buscar a un templo, That we don't have to go seek Him que in no a tenemos church. que estar con una That emoción, we don't have to have an emotion, sino que es una convicción, but it is a conviction. porque en casa Because at home vive lives un Cristo resucitado. a Jesus that A is Él sea la resurrected. gloria, And to Him a be Él the sea la glory. honra y To la Him be the alabanza. honor and the Oh, worship. aleluya. Hallelujah. There is power in Jesus' name. Amén. Hallelujah. La voz de aquellos mensajeros. And the voice of the messengers. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? They say, why do you look for the living among the dead? Sigue resonando en nuestros oídos hasta el día de hoy. And these words resonate in our head for up until today. Hoy el Jesús vivo se sigue revelando como el camino, la verdad y la vida. Today, the living Jesus continues to reveal Himself as the way, the truth, and the life. A los que en Él confían, no es Él un héroe del pasado, sino es un héroe real. Es alguien que vive. And to those who trust Him, He is not a hero of the past, but a hero in a living reality. Hermanos, paz de Cristo. Peace of Christ, and God bless. Este Jesús no es solo alguien cuya vida debe de ser estudiada. This Jesus is not just someone whose life must be studied, Sus palabras ser examinadas or His words to be examined, y sus enseñanzas ser analizadas. and for His teachings to be analyzed. Este Jesús es alguien con quien debemos encontrarnos Jesus is someone whom we must meet with y vivir cada día. and must live with every day. Es alguien que puede cambiar nuestra vida He's someone who can change our lives, para que la vida abundante ofrecida por Él no sea solo una ilusión o emoción, sino que sea una so convicción. that our life that we live in the abundant life is not only an illusion or an emotion, but a conviction. Por eso la resurrección no es solo un hecho del pasado, So that's why the resurrection is not only an act of the past, sino una realidad presente que podemos experimentar todos los días. but the resurrection is a present reality that we can experience every day. La resurrección es el acontecimiento maravilloso que nos recuerda que la vida es más fuerte que la muerte. The resurrection is a wonderful event
that reminds us that life is stronger than death. Y que así como los hebreos judíos pasaron de la esclavitud a la libertad, And just like the Hebrews or the Jews that passed from slavery to freedom, también nosotros podemos dar ese paso de la duda de la duda a la fe, we can too take that step from doubt to faith, de la desesperanza a la esperanza, from despair to hope, de la tristeza a la alegría, from sadness to joy, de las tinieblas a la from luz, the darkness to the light, de la muerte a la vida. from death to life. Porque como dijo el Señor, Because just like una Jesus vez said, más, once el again, que cree en mí, he who believes in me, aunque esté muerto, even if they are dead, vivirá. shall live. Aleluya. Amén. La resurrección nos revela también cómo Dios actuó And the resurrection also reveals to us how God acted y cómo sigue actuando. and how he continues to act. Y aunque Él no fue responsable de la crucifixión de Jesús, And although he was not responsible for the crucifixion of Jesus, de alguna manera permitió que su único hijo, amén, and he somehow allowed that his only son muera en manos de pecadores por amor a ellos, allowed his son to die at the hands of sinners for love to them, por ti y por mí. for you and for me. Jesucristo Jesus murió died. por ti y por mí, He died for you and he died for me. para que hoy, So today, si tú lo aceptas so if you accept him como tu único y suficiente Salvador, as your one and only and sufficient Savior, puedas tener una esperanza so you can have a hope que el día que tú mueras that the day you pass, puedas ir a la vida eterna. that you may go to everlasting life. Mucha gente en estos 3 meses Many people amongst these 3 months han sido sorprendidos have been surprised por un microbio by a virus, que nadie lo puede ver, that a small antibody that no one can see, pero que está en este mundo. but it is in this world. 6 meses atrás 6 months ago, nadie imaginaba no one had imagined que miles de personas or would have imagined that thousands of people morirían would die por este microbio. because of this virus. Quizá habían dicho un día voy a ir a la iglesia. Perhaps they said, one day I'll go to church. Quizá dijeron un día me voy a entregar a Jesús. Perhaps they said, one day I will give myself to God. Pero déjame te digo, But let me tell you something. el día de mañana, Tomorrow, la vida, life, nadie la tiene segura. no one has it for sure. En este tiempo In this moment, nos han recomendado they have recommended to que us estemos en casa that we stay at home, porque afuera because out there, está un enemigo there is an enemy mortal that's deadly, que te puede matar that can kill you. en esta semana. And this week, Las noticias, the news, el Departamento de Salud Mundial the Department of Health at a worldwide level, CDC, pronostican they are anticipating, que estas 2 semanas, and they are saying that in these 2 weeks, esta que estamos pasando y esta que viene, this week that we are in right now, the week that's coming, serán las más they're difíciles going to be the most difficult weeks para la humanidad for humans por este enemigo. because of this enemy. Necesitas arrepentirte. You need to repent. Necesitas aceptar a You need to Jesucristo. accept Jesus. Necesitas reconocer que un día vas a resucitar. You need to understand that one day you will resurrect. No sé si para vida eterna o para confusión perpetua, como dice Daniel. I don't know if it's going to be for everlasting life or confusion that's perplexed, Pero tú sí lo sabes. but you do know it. Tú sabes cómo está tu relación You con know Dios. how your relationship Tú with sabes God cómo está is. tu vida espiritual. You know how your Y spiritual yo te life invito is. que hoy And I'm inviting you reflexiones este that mensaje, you reflect on this que message, entiendas that you que understand tu vida que tú crees que es that the tuya life that you think is yours no está segura. is not for sure. Nos debe de llenar
de esperanza, It should fill us with hope, que nosotros somos imperfectos, knowing that we are not perfect, pero saber que el amor de Dios but to know that the love of God es más fuerte que ese virus, is stronger than that es virus. más fuerte que el pecado, It's stronger than es sin. más fuerte que la muerte. It's stronger than death. Y esto nos hace decir, junto con el apóstol Pablo, And this makes us say, together with Apostle Paul, ¿dónde está muerte tu victoria? where is your sting, death? Porque Cristo venció a la muerte. Where is your victory? Because Jesus defeated death. Es el único ser en este mundo It's the only human being que ha vencido a la muerte. that has defeated death. Primera de Corintios capítulo 15, Let's go to our Bible, 1 Corinthians chapter 15. versículos 54 y 55. We're going to go to verse 54 and 55. Con esto voy a concluir. And we are going to conclude with this. Y cuando esto corruptible, está hablando de la carne corrupta, se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. 1 Corinthians 15, 54 to 55, New King James. So when this corruptible has put on incorruption, and this mortal has put on immortality, then shall be brought to pass the saying that is written, death is swallowed up in victory. O death, where is your sting? O Hades, where is your victory? Está hablando de este cuerpo, It's speaking of this body. porque este cuerpo, tarde que temprano, Because this body, sooner or later, va a tener que dejar este mundo. it's going to have to leave this earth. Pero muy dentro de nosotros But deep down inside, hay un alma there is a soul que el Señor llamará a cuentas. that Jesus will call to account. Y entonces, And therefore, el versículo 55, verse 55, podremos decir: we can say, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? O death, where is your sting? O Hades, where is your victory? Esto quiere decir, hermanos, This has to mean que cuando seamos resucitados, that when we are resurrected, el sepulcro quedará vacío. the tomb will be empty. The Porque grave, literalmente vamos a ser levantados. because we will literally be lifted up. Y es cuando viene, hermanos, la eternidad. And that's where everlasting eternity comes. Y es ahí donde yo quiero pasar la eternidad con Cristo. And that's where I want to be, in eternity with Christ. Porque si Cristo no hubiera resucitado, Because if Christ had not risen, dijo el apóstol Pablo que vana sería nuestra fe. Apostle Paul said in his own words, faith would be in vain. Tampoco el mensaje que te he predicado tendría validez. Nor would the message that I preach to you would be valid. Que Dios nos ayude a entender este misterio May God help us understand this profound mystery tan profundo, that's so profound que puedas experimentar cada día that we are able to experience y podamos compartirlo con otros. it and share it with others. La resurrección The resurrection es un acto, is an act. es una realidad It's a reality. tan real como la muerte. It's as real as death is. Me han preguntado a mí, And they've asked me on occasions, ¿cómo ustedes hablan de la resurrección? how do you all speak of the resurrection? ¿Quién ha muerto y ha resucitado? Who has died and risen ¿Quién from puede the dead? hablar de lo que es después de la muerte? Who can speak about what's after death?
Y obviamente están hablando personas sin conocimiento. And obviously it's people that don't know this understanding. Personas que no creen en Jesucristo. People that don't believe in Jesus. Porque es una mentira del diablo. Because it's a lie from the devil. Para no creer en la To resurrección. not believe in Pero resurrection. tú que estás en una iglesia. But you that are in a church, Tú que eres miembro de una you iglesia. that are a member of a church, No solamente debes de creer en la resurrección. not only should you believe in the resurrection, Sino debes de vivir una resurrección. but you should live a resurrection. Porque cada día Because every day resucitamos we resurrect en Cristo Jesús. in Jesus Christ. Cada día Every day vivimos we live para Cristo Jesús. for Jesus Christ. Mi deseo y mi oración en esta tarde My wish and my prayer this evening es que aceptes a Cristo is that you may accept Jesus y que vivas una resurrección. and that you may live a resurrection. Porque algún día, quieras o no creer, vas a resucitar. Because one day, believing or not believing, you will resurrect Para estar con Cristo to be with Christ o para estar en el infierno. or to be in hell. Si hay gloria, If there is glory, si hay Cristo, if there is a Christ, si hay un cielo if there is a heaven, y todos estos años throughout all these years que yo me aparté del pecado that I have turned away from sin y llego a la presencia de and Dios, I go to the presence of the Lord, lo he ganado todo. I have won it all. Pero si es mentira But if it's a lie, que no hay Cristo, that there is no que Christ, no hay gloria, that there's no glory, que no hay that infierno there's no hell, y yo muero, and I die, no he perdido nada. I have lost nothing. Así que me conviene y te conviene, So it's convenient for you and for me. más vale creer. It's better to believe. Vamos a orar. Let us pray. Ahí donde estás, Right there where you are. cierra tus ojos. Just close your eyes. Si tal no has aceptado a Cristo, If you still have not accepted Jesus, yo te invito a que lo aceptes. I'm inviting you to accept Him. Y tú que ya aceptaste a Cristo, And you that have already tú accepted, que eres un creyente, you that are a believer, yo te invito I invite you que todos los días that every day resucites you resurrect con una vida en Cristo. with a life in Mejor Christ. todos los días. A life that's better every single day. Oremos, Let us Padre, pray. en el nombre de Jesús. En We esta wanna hora, thank you, Padre Jesus. Santo, venimos delante de tu presencia. You are holy. Padre, hemos oído, We thank you, Señor, God, for un your word. mensaje, Señor, Because tan you're real, faithful, because Señor. you're true. Hoy en Because este you día, never lie, Señor, because you're always por faithful. primera vez en la historia del Because you've cristianismo, resurrected, Jesus. estamos en You casa, have given Señor, us, Jesus, the resurrection. You porque have given estamos us siendo life obedientes a to be nuestras called your autoridades. children, to be called Señor, to y por worship, primera to be vez called haremos to do the conciencia conviction, Jesus. de la resurrección, Thank you, porque Lord, for sabemos, resurrecting. Padre Santo, Padre Let us bendito, be more que like tú you. has Let resucitado, us que resurrect tú every day. vives. Let us Sabemos, die Padre every day Santo, to Padre leave our bendito, old que quieres selves salvar a behind, to muchos, leave Padre our Santo, flesh. porque muchos ya no alcanzaron, Señor. Jesus. Have mercy, Jesus. Pero aquellos Have que mercy todavía on no us. te aceptan, Padre, en esta hora, I pray, God, for yo those oro people, por their ellos. families yo that have oro not por sus been familias, reached. para que tengan Pray un that you encuentro y una aceptación Use us, that you de que tú eres el encourage us, Cristo Jesus, and you resucitado. build us up to go and preach. Pido, Señor, por To go las and familias reach de la these people. iglesia, Señor, Thank you, Lord. que tú Thank you, bendigas sus Jesus, for familias, always sus hijos, bless the Señor. families of our Que sigamos brothers, creyendo en ti, of our Señor. sisters, our fellow En el nombre de pastors, Jesús, our Señor, te fellow doy ministers. gracias, Señor, por mi hermano Adrián, por su Thank you, familia. Father. Porque for everything tratamos, that we Señor, de have passed llegar, Señor, no with our solamente a church. nuestra comunidad Not latina, only reaching our communities, sino también queremos llegar a aquellas personas de habla inglés, Señor. Let us be that Prepáranos, church. Señor, para ser Let us be mejores. that universal church that En reaches esta hora, all Padre corners, Santo, Padre all bendito, corners, yo bendigo Father, la of the vida earth, de cada to uno de reach mis hermanos. the people that have not been En preached el to, nombre de that have not Jesús. been saved. In Jesus' Gracias una vez más. name. Thank you, Lord. Amén. Amén. Hermanos, no quiero dejar pasar las ofrendas y los diezmos. Ahí abajo de este video hay 3 links donde usted puede picarle y puede ofrendar, puede diezmar por estos medios. Y quiero decirles, hermanos, que seguimos orando, seguimos adelante. Todavía este mes va a estar cerrada la iglesia, hermanos. Son órdenes de las autoridades.
Dios me los bendiga, Dios los guarde. So another thing we want to touch on, something we don't want to pass, as we know that this is helpful to the organization of our church, is our tithes and offerings, to always be faithful in that. We're going to drop 3 links underneath this video where you can faithfully and gladly give your tithes and offerings to help support the organization. And also for the remaining of this month, we have to abide to the rules of the government, and we will not be in service for the rest of this month. Le voy a dar el lugar a nuestro hermano Adrián para que nos despida con unas palabras de él. So myself, I'm going to give some words to dismiss us. Primero le queremos dar las gracias a todos los hermanos que están viendo. We want to give thanks to all the brothers and sisters, the people that are watching here. Sabemos que Dios está moviendo, se sigue moviendo, especialmente aquí en nuestra comunidad. God is moving in our community. Pero sabemos que también hay gente más allá de nuestra comunidad que necesitan escuchar la palabra de Dios. We know that there's people behind our communities, behind this camera, that still need a word of God that needs to reach to them. Y por eso, por estos medios, le damos gracias a Dios por poner estos medios de Facebook, YouTube, para alcanzar a esa gente, especialmente de otros idiomas, para hacer una iglesia multicultural. That way we can be a multicultural church to reach all people, all communities, because they all matter, because everybody else is important. Amén. Dios los bendiga. God bless you all. Dios los bendiga.